Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 20. En esta mañana tomaremos este texto, que es un texto corto, como guía para la exposición de nuestra prédica en el día de hoy, y con el eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo me llena de obras. Ese es nuestro eslogan que hemos usado y seguiremos usando durante el estudio de Santiago, pero hoy enfocados en este versículo, que es una información corta conectada directamente con el texto anterior, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese es el texto, es un texto muy corto, todos lo vamos a poder memorizar hoy. No sé si ponerlo en práctica, pero por lo menos memorizarlo vamos a poder, porque es muy fácil de aprender, es muy fácil. El tema de hoy es dando cosas. Recuerdan que esa fue una de las preguntas que el Señor le hizo a Saulo de Tarso cuando tuvo el encuentro con él en su ruta a Damasco. ¿Recuerdan? Que cuando él se encuentra con el Señor, tumbado de la cabalgadura, y él le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿O quién eres, Señor? Y el Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Recuerdan? Esa es una expresión interesantísima en la Biblia, pero probablemente no la hemos estudiado bien. ¿Qué significa dar coces? ¿Cierto? En castizo, en nuestro idioma, sería dar patadas de ahogado, ¿cierto? Como cuando uno dice: usted está dando patadas de ahogado. O también pudiera ser, como dicen acá en el interior, está pateando la lonchera, ¿sí? O está mordiendo la mano que le da pan o que le da de comer, o se está dando contra el piso, o está dándose golpes contra la pared. ¿Sí han escuchado esas expresiones? Todas esas expresiones nos pueden servir para entender la expresión dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es decir, dar coces es como golpearse uno contra la pared, cuando uno sabe que está impedido de hacer algo, o que tiene un límite, o que no puede, uno porfía y dice: como sea, lo voy a hacer. Esta actitud de dar coces es la actitud del rebelde, básicamente, porque es justamente una persona rebelde, obstinada, que dice: yo lo voy a hacer a toda costa, no importa. ¿Sí han escuchado personas que dicen así? Yo esto lo hago y lo consigo como sea. Es decir, no importa si me golpeo contra la pared, si voy en contra de los principios, no importa si porfío, no importa si me meto en problemas, yo lo voy a lograr porque eso es lo que yo quiero y no hay problema. Eso prácticamente es lo que le está diciendo el Señor Jesús a Pablo, o a Saulo en ese momento, cuando Saulo se empeñaba a perseguir a los cristianos. Y cuando Saulo se había propuesto destruir el cristianismo. Imagínense, menudo propósito, destruir el cristianismo. Ese fue uno de los propósitos de Saulo. Yo, como soy un hombre ingenioso, impertinente, osado, arriesgado, voy a asumir una causa, y es destruir a todos los cristianos. Denme cartas, autorícenme y los persigo, y donde vayan que estén reunidos yo los persigo y los acabo. ¿Ustedes creen que Saulo, con ese ímpetu, hubiera podido lograr ese propósito? ¿Contra quién estaba luchando? Contra Dios. No estaba luchando ni más ni menos, sino contra Dios. No era contra los judíos, no era contra los palestinos, no era contra los discípulos. Saulo de Tarso estaba luchando contra Dios, pero lo más terrible era que Saulo juraba que él estaba agradando a Dios, que eso que él hacía era para agradar a Dios, es decir, él servía a Dios destruyendo a los cristianos. Por eso dice que se estaba dando contra la pared. ¿Y qué pasa cuando una persona se da contra la pared? Se lastima. Posiblemente la pared ni sufre, pero sufre quien se golpea, ¿cierto? La pared de pronto no dice nada, si está bien hecha, no se quiebra, no se lacra, pero ¿quién sí sufre? El obstinado, el rebelde, el necio, el porfiado, que se da golpes contra la pared porque dice: yo lo voy a lograr. Yo les pregunto, ¿Saulo lo logró?
Otros han hecho el mismo intento que Saulo a lo largo de la historia, destruir el cristianismo, destruir la palabra de Dios, y se han dado contra la pared. Es decir, han pateado la lonchera. No han podido. Y esa expresión era muy usada en el momento de Pablo, porque era una expresión que se usaba para arriar o empujar a los bueyes a trabajar, o empujar a los animales de carga para que avanzaran. Los que los arriaban o los arrieros tenían unas pullas o unos palos puntiagudos, y cada vez que el animal se detenía, lo hurgaba por la parte de atrás, por donde duele, por donde hace cosquilla. Los hurgaban y los hacían correr y avanzar. Entonces, si un animal de carga o de trabajo como un buey se detenía, inmediatamente el obrero o el arriero lo hurgaba. ¿Y qué opción tenía ese animal de carga? Simplemente seguir, no podía detenerse, tenía que avanzar. Y a eso es que se refiere esta expresión, dar coces contra el aguijón. Y este texto de Santiago está en directa conexión con esa expresión, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir aquí la Escritura? Que cuando el hombre actúa con ira, está hablando del creyente, por supuesto de todos, pero de manera directa contra el creyente, cada vez que el creyente actúa con ira desbordada, con ira injustificada, con ira impetuosa, con ira irracional, ¿qué es lo que está haciendo? Se está golpeando contra la pared, se está dando contra el piso, porque no va a tener ningún resultado de esa ira o de esa indignación más que lastimarse a sí mismo, más que hacerse daño y más que ofender a Dios e impedir que Dios en su infinita bondad y misericordia obre. Esto es importante y lo vamos a tener en cuenta. A eso es que el escritor Santiago se va a referir cuando habla a los creyentes. Y parece ser que los creyentes que reciben el mensaje de Santiago están incurriendo en ese problema, que es un problema que suele pasarnos a nosotros. Especialmente nosotros tenemos paciencia en algunos momentos de la vida, pero hay momentos en que la paciencia se nos va agotando. No sé si les pasa a ustedes, pero a veces se nos agota muy rápido, ¿cierto? Los que son de mecha corta, se les acaba en 5 segundos la paciencia. Otros tienen un poco más de tolerancia al dolor, al fracaso, a las pérdidas, a las problemáticas, pero tarde que temprano, cuando los problemas son prolongados o las situaciones de crisis son extensas y profundas y complejas, la paciencia se acaba y la sensatez se va acabando. ¿Y qué nos va quedando? Frustración, reclamos, indignación, venganza, ira, y a veces ira camuflada, porque el creyente es muy bueno para tener una ira camuflada, es decir, está que arde de la ira y que dice, no hermano, Dios te bendiga, pero está con ira. No entiende los planes de Dios y está en desacuerdo, pero dice, no, yo confío en la soberanía del Señor, pero por dentro está indignado, está molesto, está con reclamos, está buscando venganza, está intentando abrir la boca y decir, ¿por qué? No entiendo, quiero una explicación. Algunos hombres en la Biblia lo hicieron y tuvieron ese valor, un valor de mucha osadía, pero nosotros no los vemos bien cuando vemos esos hombres como Jonás, ¿cierto? Como David mismo, que David en algún momento dijo, Señor, no entiendo, ¿dónde estás? ¿Qué haces conmigo? ¿A qué juegas? Estaba irado, estaba ofuscado, estaba indignado. Job también en un momento dijo, yo prefiero morirme, ¿por qué no me matas? Incluso Job le dijo a Dios, ¿por qué dejó que yo naciera? Era mejor la pastilla del día después, era mejor la despenalización que la corte permitió en Colombia a las 26 semanas, pero era mejor no haber nacido. ¿Para qué nací? ¿Recuerdan? Job, ¿cómo estaba? En ese momento, ¿cómo estaba Job? Estaba luchando con realidades, con desafíos, con problemáticas, y estaba muy indignado y actuó con altivez, con reclamo, con ofuscación, diciendo, no vale la pena vivir si es así. Y creo que de alguna manera todos los cristianos pasamos momentos similares, solo que no nos atrevemos a decirlo.
solo que a veces hacemos nuestros duelos en voz baja, pero no nos atrevemos a hacer esos reclamos tan fuertes y alzar la voz. Pero aunque no los hagamos con voz alta, los hacemos con voz baja, también son ira contenida que a veces se desborda. Parece ser que los hermanos que reciben la carta están en este momento. ¿Cuántos años llevan huyendo de la persecución? Recuerden que desde el año 30 comenzó la persecución en Jerusalén. Y se cree que estos hermanos comenzaron a salir de Jerusalén cuando la persecución se arreció, posiblemente en el año 40, posiblemente en el año 50, y ahora que Santiago les está escribiendo un poco por el año 60, ¿cuántos años están llevando de persecución? Quizás 10, quizás 15, quizás 20, quizás 30, huyendo de su tierra, en lugares extranjeros, perseguidos, empobrecidos, y están diciendo, no vale la pena ese Dios. ¿Qué sentido tiene? Voy todos los domingos, soy fiel en los diezmos, procuro vivir una vida limpia y cada vez me va peor. ¿No ha pensado usted eso en algún momento? Hay que ser honestos. Pero ahí es donde viene el mensaje de Santiago. Posiblemente para esa ira contenida y silenciosa que tenemos, que no nos atrevemos a manifestar, pero que está en nuestro corazón esa molestia, esa cosquilla, ese hervor, ese fastidio de decir no me gusta y no estoy de acuerdo y no entiendo y no me parece. Ahí es donde viene la respuesta de Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí no nos está diciendo si la ira es justa o no, si usted tiene razón para estar molesto con Dios o no. Ahí no nos dice, no hace un juicio de valor sobre el tipo de ira y sobre el sentimiento que tenemos. Puede que humanamente sea muy justo, pues si me están persiguiendo, ¿yo qué quiero? ¿Qué quieren que tenga? ¿Alegría? Si estoy sufriendo, ¿qué quieren que haga? ¿Que me ría y esté feliz? Si estoy sufriendo pérdidas, ¿qué quieren que haga? Pero Dios aquí a través de Santiago no valora la ira nuestra, sino que pone en relación o en comparación la ira del hombre con la justicia de Dios. ¿Por qué los hermanos de la iglesia de Santiago que están dispersos están airados? ¿Cuál es el motivo de fondo por el cual están molestos o indignados? Porque no les parece justo. Y ellos reclaman justicia y el grito de ellos es, haznos justicia. Pero ¿cómo están reclamando justicia? ¿Recuerdan cómo algunas personas piden favores? Con revólver. Hay personas que piden favores con revólver, a las patadas, a los gritos. No se humillan y parece ser que estos hermanos están diciendo, bueno, no está bien lo que nos pasa, no queremos, no soportamos, no aguantamos más, haznos justicia, por favor, atiéndenos, resuélvenos el asunto. Y la pregunta ¿es probable o es más factible que a través de esas actitudes de indignación encontremos más rápido respuesta a los reclamos que tenemos? ¿Ustedes qué opinan? Si yo voy con una gran necesidad ante ustedes, pero los grito, los maltrato, los humillo y los ofendo, ¿ustedes qué me dicen? Ay, sí, claro, ¿ya les resuelvo el asunto? ¿O qué dicen? Ah, no, pues, ni modo, con esa actitud no le resuelvo. Eso nos pasa a nosotros. Vaya usted cuando hay filas que uno está esperando una cita o una atención en una oficina y uno moléstese con la persona que le va a dar la orden de seguir. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Lo va a atender rápido o lo deja de último? Porque dice, me está tratando mal, necesita ayuda y me trata mal. Aquí nos va a ayudar a entender Santiago que la justicia que viene de Dios encuentra en nosotros un impedimento y que muchas veces no encontramos la justicia que queremos o que anhelamos o que deseamos porque nosotros mismos estorbamos la justicia que viene de parte de Dios. Y aquí nos va a decir cómo yo estorbo. Y alguien diría, pero Dios es soberano, ¿cómo que yo puedo estorbar un accionar de Dios? Y nos dice que una manera natural como se estorba, como se interrumpe la justicia de Dios es por la ira nuestra. Es decir, la cólera nuestra, la indignación nuestra, el enojo nuestro puede estorbar el proceso natural de la justicia.
Y uno dice, yo eso no lo entiendo. Porque la justicia yo la necesito y Dios es justo. Sí, pero es que la justicia de Dios es distinta a la justicia nuestra. La justicia nuestra está marcada por indignación, por reclamos, por cólera, por irritabilidad, incluso por venganza. Muchas veces la justicia nuestra es vengativa. Porque la justicia nuestra es que otros mueran para nosotros vivir. Cuando uno escucha, por ejemplo, que hay marchas y la gente grita y la gente reclama, muchas veces reclaman justicia, ¿sí? Ante entidades, ante el Estado o ante cualquier organismo, pero la manera como la mayoría de personas reclaman justicia es con ofensas, es con ira, es con rabia, con indignación, con desbordamiento de sentimientos iracundos o ofensivos, y es muy difícil que así uno encuentre justicia. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Básicamente lo que dice Santiago es cada vez que el hombre se aira con Dios o contra Dios o por los hechos de Dios, lo que hace es impedir que Dios opere justicia. Y ese es un llamado de atención. Y aquí es donde nosotros hablamos o hablaríamos de cosas que nosotros queremos, pero a veces en el camino a lograr lo que queremos, nosotros mismos estorbamos lo que queremos. Es decir, nosotros mismos nos ponemos la talanquera para no lograr los objetivos que tenemos. Y una emoción fuerte que hace que se impida el logro de los objetivos es la ira. Por eso todos los que sufren o sufrimos de ira tenemos problemas para conquistar planes, o para conquistar propósitos, o para tener paz o tranquilidad, porque la ira es un estorbo. Básicamente, la ira es un estorbo. La ira me estorba, me juega en contra, porque yo puedo decir, es que yo soy así, pero es que la ira estorba que yo avance, porque la ira enceguece, la ira es necia y la ira es irracional, y la ira no nos permite obrar con justicia, ni permite que Dios actúe justamente a favor nuestro. ¿Recuerdan cuál fue el texto anterior? ¿Recuerdan cómo termina el texto? Tardo, por lo tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para airarse. Y hablamos de frenar la ira, ¿sí? De ponerle un freno a la ira, porque si frenamos la ira, es más fácil que logremos otros propósitos o objetivos. Ahora, aquí el tema de la ira no es la ira hacia cualquier cosa, es la ira que nosotros expresamos especialmente hacia Dios o contra Dios o por los hechos de Dios, que no lo logramos entender. Miren lo interesante, no sé si recuerdan Jonás, ¿sí se acuerdan? Nos a veces identificamos con Jonás, porque Jonás es un profeta extraordinario, valeroso en la Biblia, que Dios le da una misión. Cuando Dios le dijo predique en Jerusalén, no hubo problema. Cuando Dios le dijo predique en Judá, no hubo problema. Vaya a Samaria, predique a los reyes, no hubo problema. Jonás dio prédicas y profecías a otros pueblos y no hubo problema. ¿Cuándo hubo problema en Jonás? Cuando Dios le dijo ve a Nínive y predica contra Nínive. ¿Y por qué se molestó Jonás? ¿Recuerdan? Jonás se molestó contra Dios porque Jonás consideraba que los ninivitas, que era una ciudad perversa y malvada, no merecían recibir el anuncio de la oportunidad de salvación, porque ellos eran los enemigos acérrimos de los judíos en ese momento, de los israelitas. Como eran los peores enemigos, cuando Dios le dice a Jonás, ve y predica en Nínive, ¿qué dijo Jonás? Eso no tiene sentido. ¿Cómo le voy a predicar a nuestros peores enemigos? Yo soy un judío nacionalista, yo soy defensor de la integridad y de la vida de los judíos. ¿Cómo voy a predicarle que nuestros peores enemigos se conviertan? ¿Y qué sentimiento tuvo Jonás? ¿Recuerdan? ¿Qué sentimiento fuerte, desbordado tuvo Jonás? Ira, se indignó. La primer manera o forma como exterioriza la ira Jonás es huir. No se enfrentó a Dios, simplemente dijo, no, pues yo me desaparezco, me pierdo del radar, me quedo sin señal y ya no saben dónde estoy.
y Jonás tomó una ruta contraria al lugar donde Dios le había indicado. Esa es la primera forma de procesar la ira. ¿Sí se dan cuenta? Cuando Jonás toma una nave para Tarsis, ¿estaba feliz o estaba bravo? Estaba bravo contra Dios. Estaba huyendo. No le dijo, Señor, pero ¿por qué me mandas allá? O yo no quisiera ir, pero si tú quieres yo voy. O dame valor para ir y cumplir este propósito. No, Jonás tomó una ruta totalmente contraria, programó el GPS en dirección contraria y dijo, de allá me desaparezco, y no pasó nada. Pero estaba furioso. Luego, cuando Dios hace que surja una gran tempestad en el mar, ¿recuerdan lo que hizo Jonás? Cuando le dicen, ora usted a ver qué pasa, él dijo, yo temo a Jehová Dios de los hebreos, ¿recuerdan? Estoy huyendo de su presencia. Pero ¿qué hizo Jonás? ¿Cómo procesó su ira en este momento? Échenme al mar, aquí se acaba el problema soy yo, entonces échenme y se acaba. Pero Jonás ni ha obedecido, ni se ha arrepentido. Jonás tenía dos caminos, obedecer a Dios y arrepentirse. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque sigue molesto, está ofendido. De esas ofensas que tienen los hijos de Dios que no las manifiestan, o que justifican con textos bíblicos o con acciones, pero en el fondo están muy molestos. Y Jonás estaba molesto. Luego, cuando Dios le dice, Jonás, ahora tienes que ir, porque ya no tenía otra opción, Jonás va, pero va muy molesto, y el Señor le dice, Jonás, ¿estás enojado? Bueno, era evidente. Llevaba ya varios meses enojado. Y él dice, sí, estoy muy enojado. Y les pone la razón. Cuando Dios le pregunta a Jonás por qué está enojado, ¿a quién le echó la culpa a Jonás? A Dios. Yo estoy enojado porque tú eres compasivo y eres misericordioso. Y estoy seguro que si yo voy y predico, tú les perdonas. Prefiero no ir, para que tú no les perdones. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Dando coces contra el aguijón, es decir, dándose golpes contra la pared. ¿Quién fue el único que salió lastimado aquí? Jonás. Jonás incluso predicó, dice la Biblia que predicó a voz alta en la ciudad, pero ¿cómo estaba predicando Jonás? Estaba compasivamente llamando al arrepentimiento, estaba bondadosamente llamando a los ninivitas a que creyeran en Dios, o estaba airado, estaba furioso, y la Biblia dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otro hombre que actuó con ira en un momento determinado, que nosotros lo justificamos, fue Moisés. ¿Recuerdan? Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte, recibió de Dios la revelación, el Señor le entregó las tablas escritas con su dedo en piedra, y Moisés bajaba feliz con esas tablas a enseñarle al pueblo y a decirle, Dios me habló, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que hay que hacer, y si hacemos esto, con seguridad vamos a la tierra prometida y vamos a conquistar. Pero cuando iba bajando, ¿recuerdan que escuchó? Algarabía, fiesta, bullicio, música, cantos, y Moisés ya se inquietó. Y luego, cuando se acerca un poco más a la llanura, vio que el pueblo estaba adorando a Dios, adorando un becerro, en una actitud de idolatría, de perversión, de lujuria, de desorden, de placer, porque ellos dijeron, Moisés ya no vino, y cuando no viene el jefe, ¿qué hacen los empleados? Bueno, entonces, pues no volvió Moisés, ya no lo extrañamos, seguro no va a regresar, entonces hagamos fiesta. Y nada más ni nada menos que hicieron fiesta adorando un becerro que era uno de los ídolos de los egipcios, de la herencia que habían traído de Egipto. No solo trajeron riqueza, sino trajeron una herencia en su corazón de ídolos. Amados hermanos, ¿qué hizo Moisés? ¿Recuerdan? Dice la Biblia que se airó y quebró las tablas de la ley. Ese momento de ira, de indignación, tuvo un costo, porque él quebró nada más ni nada menos que un recuerdo o un ejemplo de la revelación de Dios, escrito, diseñado, hecho por la mano de Dios.
por el dedo de Dios, dice la Biblia. ¿Recuerdan que en otro momento Moisés le pasó lo mismo cuando Dios le dijo, háblale a la peña? El pueblo gritaba desesperado, danos agua, nos morimos de sed, nos trajiste aquí para morir, eres un despiadado, mejor habernos quedado en Egipto, allá teníamos fuentes, teníamos comida, teníamos de todo, solo éramos esclavos. Y recuerdan qué hizo Moisés cuando el Señor le dice, Moisés le dice, Señor, ¿y ahora qué hago? No soporto este pueblo. Y el Señor le dice, háblale a la peña o a la piedra. ¿Y recuerdan qué hizo Moisés? Golpeó con ira la peña. Hubo un costo, hubo una consecuencia. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay otro ejemplo, hay muchos, pero hay un ejemplo que viene a mi mente, y es cuando el Señor va a ser entregado por Judas allá en el monte, en ese monte de Getsemaní, cuando la turba enardecida de soldados, e incluso ahí viene Judas camuflado, vienen a entregar a Jesús y lo apresan. Recuerden que Judas se acerca, le da un beso a Jesús y dice, este es, si ahí está marcado, fue perfilado, y lo entregan, enseguida lo apresan, lo toman los soldados. ¿Recuerdan qué hizo Pedro? Sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los siervos o al siervo del centurión. Pero ya Jesús, horas antes, incluso solo unas horas antes, les había dicho qué arma usar. Recuerdan que les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, se acerca el momento en que voy a ser entregado en manos de pecadores, velen y oren. ¿Cuál era el arma que Jesús autorizó para que los discípulos usaran en su defensa? Velad y orad. Y recuerdan, mientras Jesús oraba, ¿qué hacían los 3 discípulos más cercanos? Estaban foqueados, estaban echándose un motocito, una siesta a las 3 de la mañana. Ellos estaban durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. ¿Por qué no habían dormido? Bueno, a veces uno no puede dormir, a veces uno tiene jornadas extensas, a veces uno está muy agotado y lo único que su cuerpo necesita es descansar. Pero Jesús les dijo, velen y oren porque no es tiempo para descansar. Y cuando vino el momento decisivo, que Jesús esperaría tener a sus discípulos en acción, defendiendo y asumiendo una actitud varonil y cristiana, Pedro fue el más osado, que saca una espada y corta una oreja. ¿Qué pudiéramos esperar en ese momento? Oración, una promesa, una actitud valerosa cristiana de dependencia del Señor. Pero Pedro actuó con ira, con molestia y por su propia cuenta. Eso cuando hacemos es dar cosas. ¿Cuántas veces usted y yo damos cosas contra el aguijón? ¿Cuántas veces en lugar de doblar la hoja, de agachar la cabeza, nos indignamos? Y nos molestamos, y nos ofuscamos, y nos enojamos. Y decimos, es que así soy yo. Bueno, así eres tú, pero no debes actuar así, porque aunque tú seas así, tú representas a un hijo de Dios, y si tú obras así, la ira tuya estorba, impide, es una pared que impide para que tú veas la justicia que Dios puede obrar a tu favor. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es compasiva. En cambio, la justicia nuestra nunca es compasiva, la justicia nuestra es malvada, es vengativa. Cuando a nosotros nos hace alguien daño y nosotros decimos que haya justicia, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que lo maten, que lo metan a la cárcel como mínimo, que se pudra ya, o como mínimo, si no lo meten a la cárcel, que le vaya mal, que yo me entere que se quedó sin trabajo, que yo me entere que le dieron un diagnóstico terminal, que yo me entere que le está yendo mal, porque eso qué bueno, gracias a Dios se hizo justicia. No, justicia no, venganza. Por eso dice la Biblia, dejad lugar a la ira de Dios, porque la ira nuestra es vengativa. Nos cuesta mucho orar por nuestros enemigos, y mucho más orar que les vaya bien.
Porque la Biblia dice que oremos y bendigamos a los que nos hacen daño. Y nosotros oramos es que les vaya mal. Y si les va bien, decimos, Señor, no tiene sentido. Eso fue lo que hizo Jonás. Señor, no tiene sentido que estos enemigos que debiera caer fuego del cielo y destruirlos, pues tú me mandas a predicarles que se arrepientan. La ira nuestra no obra la justicia de Dios. Es decir, los hermanos que están recibiendo la carta que Santiago les está mandando, están necesitando justicia, pero las acciones o las reacciones de ellos están impidiendo que la justicia opere. Porque la ira es un disruptor, es un impedimento, es un estorbo para que la justicia de Dios opere. Muchas veces nosotros queremos que alguien se arrepienta, pero nosotros cuando queremos que alguien se arrepienta vamos y lo ofendemos. ¿Les ha pasado? Uno en lugar de predicar el evangelio, que es esperanza, que es perdón, que es arrepentimiento, y que es justicia divina, justicia compasiva, nosotros vamos y lo ofendemos. ¿Sí? Y nosotros pensamos que ofendiendo a esa persona, siga creyendo en barro y siga creyendo en yeso y verá. Siga de agorero y de idólatra y verá cómo le va. Y nosotros decimos, yo le prediqué. No, ahí no le prediqué. Lo que hice fue ir y ofender a una persona. Ir y ofender a un vecino, un amigo o un familiar, creyendo que le evangelicé. Porque la evangelización es invitarlo a que él reconozca su condición, a que él vea a través de Cristo la esperanza y el camino para su vida, y a que él reconozca que él es malo, pero yo también soy malo. Pero cuando vamos a evangelizar, yo soy el bueno y él es el malo. Entonces, como yo soy bueno, me creo con el derecho de ofender. Cuando la Biblia dice, no son ellos mejores, ni nosotros mejores que ellos. Amados hermanos, esa actitud, en lugar de hacer bien, causa un impedimento. Controlar la ira, retener la ira, procesar la ira adecuadamente, es una tarea bien difícil y solo se logra con la acción del Espíritu Santo, con la gracia de Dios que obra en nuestros corazones. Miremos algunos textos que nos ayudan a apoyar lo que estamos diciendo. Proverbios 29:21 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces, ¿quién se hace daño? El que se aira. Si yo soy el que me airo, yo puedo creer que si yo alzo la voz, las cosas se hacen. Pero las cosas se hacen mientras yo alzo la voz y apenas la baje, no se vuelve a hacer. ¿Cuántas veces hemos gritado diciendo, pero es que estoy cansado de esto? Y se hace en el momento y al otro día no se vuelve a hacer. Es decir, no se logró nada. Solo logré mostrar lo malo que soy para hacer que las cosas se hagan, lo malo que soy para dirigir y lo furioso o iracundo que soy. Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Miren esta expresión. Como ciudad derribada y sin muro, es decir, sin ningún tipo de seguridad. Porque el hombre iracundo cree que su seguridad y su fortaleza es la ira. De hecho, cuando uno tiene una persona que es furiosa o brava, uno dice, uy, no, yo no me atrevo a hablarle. ¿Sí? O el jefe es bravo, entonces uno dice, no, vaya usted, no, yo no me atrevo a decirle. ¿Sí? No, que voy a pedirle un permiso, no, yo no me atrevo, ese jefe, eso es furioso. Pero ¿qué es lo que logra el furioso o el iracundo? Alejar a las personas, que las personas no le tengan confianza, que las personas hablen mal, o que finjan, en su presencia finjan serenidad o tranquilidad cuando en el fondo no lo son. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces, que la ira se desborde, dejarla sin límite, sin freno, rienda suelta, es una actitud de necedad, no de sabiduría, no es una fortaleza, es una debilidad. La persona que se aira no es fuerte, es tan débil, es tan frágil, que no tiene otro recurso sino alzar la voz, o que no tiene otro recurso sino amenazar, o gritar, o ofender, porque no tiene más recursos. La persona que es sabia tiene más recursos, tiene otras opciones. Por eso Santiago nos
dijo anteriormente, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y le será dada. ¿Por qué nos va a poner primero la sabiduría? Porque luego les va a decir, es que ustedes son necios, ustedes se airan por todo, y si se airan por todo es porque escasea la sabiduría en ustedes. Continúa el Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Tomemos nota de todos esos porque yo creo que nos van a servir. El que tarda en airarse, es decir, el que es paciente o longánimo, o el que tiene resistencia o control en cuanto a sus emociones fuertes, es sabio. Pero el que se aira con facilidad, enaltece, engrandece, le hace un altar a la necedad. Es decir, cada vez que veamos una persona airada, lo que podemos decir, ahí hay un necio en su altar o en su trono. Y cada vez que veamos un sabio que tiene la capacidad recursiva, sabia de resolver, de atender problemas sin airarse, con otras herramientas, paciencia, prudencia, diálogo, espera, tolerancia, comprensión, podemos decir, ahí hay un sabio que nos enaltece la sabiduría. Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En Proverbios 22, 24 y 25, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Miren lo interesante, no solo el iracundo aleja personas, sino que la Biblia nos ordena, no te juntes con el iracundo. ¿Por qué? Porque aprendo sus mañas, dice ahí el proverbio, porque se me pega de su mala manera de proceder, y se me parece fácil gritar, insultar, maldecir, porque él lo hace, y como yo estoy con esa persona, lo aprendo. No te juntes, no te acompañes con el hombre de enojos. Júntate con personas pacíficas, serenas, pacientes, humildes, mansas, porque no solamente dan un buen testimonio de su fe, sino que yo puedo aprender de sus maneras, y aprender me hace más sabio. No tomes lazo para tu alma. Miren lo interesante, mis queridos hermanos. ¿Estamos comprendiendo? ¿Qué es lo que dicen los hermanos de Santiago? No es justo lo que está pasando y no soporto más. Hemos dicho eso alguna vez, ¿cierto? Esta carga, esta presión, esta prueba, no la soporto, no la llevo ni un día más. A veces nos toca seguirla llevando, ¿cierto? Porque uno se acuesta, dice no más, y al otro día se levanta y toca seguir. Elías dijo, ni un paso más, aquí me muero. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Recuerdan? Elías, es que tú no pones las condiciones, ¿sí? Las condiciones no las pones tú, en el contrato las condiciones son más extensas. Y le dice el Señor a Elías, levántate, come. ¿Recuerdan qué dice? Porque hay que seguir el camino. Y las pruebas no se habían acabado. Recuerden que la mayor prueba que está enfrentando Elías es la persecución de Jezabel y Acab, que son los reyes en Israel, y que lo tienen huyendo, no solamente para proteger su vida por la sequía, sino también porque lo van a matar. Recuerden que Elías y Jezabel están pagando quien encuentre a Elías. Están pagando recompensa. Esas recompensas no surgieron ahora en nuestros gobiernos. Las recompensas vienen desde la antigüedad. El que encuentre a Elías le pagamos bien, porque lo vamos a matar, porque él es el que nos tiene aguantando sed 3 años y medio. Y recuerda que no era Elías, sino eran las consecuencias de la rebeldía del rey y del pueblo. Pero el Señor le dice a Elías, que Elías dijo, no voy un paso más, no soporto más, le dice, largo camino te resto. Y yo quisiera que escucháramos eso del Señor, porque muchas de las tareas que el Señor nos ha puesto, nosotros decimos, ya no puedo más, bajo las manos, bajo la guardia, ¿sí? Manos caídas y ahí me entrego. Pero ¿qué nos dice el Señor? Hay que seguir. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que seguir.
Posiblemente esta prueba termina, pero viene otra. Posiblemente esta es dura, pero la otra es más difícil. Posiblemente esta es larga, pero la otra es más. ¿Sí? Pero aquel que le da a Dios pruebas difíciles también le da la gracia y la sabiduría y la fortaleza para soportarlas. Fiel es Dios, que no os dejará ser probados más allá de lo que podáis soportar, sino que dará juntamente con la prueba la salida. La actitud no es cansarnos e indignarnos por el peso de las pruebas, sino pedir ayuda. Yo les pregunto, amados hermanos, ¿no hubiera sido mejor para los hermanos que reciben este mensaje, que estaban teniendo una carga de prueba muy fuerte, que ellos hubieran dicho, Señor, ayúdanos? Estamos agotados, agobiados, estamos desinflados, ayúdanos, Señor. Pero más bien se molestaron, se indignaron, y entonces viene la reprensión. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo obro con ira, yo logré mi objetivo, pero no se logra el objetivo justo, se logra el objetivo temporal de momento. No soporto. Vamos a leer Jueces 2, 13 y 14. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Aquí nos está describiendo un caso típico. El pueblo de Israel está sufriendo, y está sufriendo mucho. Les están robando, los están invadiendo, les están dañando sus cultivos y les están despojando de su riqueza. Eso es un sufrimiento duro. En pobreza, hambre y carestía. Y ellos claman a Dios. ¿Y Dios qué les dice? Ah, no, es que esta es la consecuencia porque ustedes me abandonaron. Es decir, no soportan el trato de Dios, pero Dios sí tiene que soportar que nosotros lo despreciemos y lo abandonemos. Yo no soporto que me venga una prueba, pero Dios sí tiene que soportar que yo blasfeme de Él, que yo sea negligente, que yo no le sirva y que yo piense que no pasa nada. ¿Sí me hago entender? Eso es dar cosas. Porque si Dios tuvo que soportar mi indiferencia, pues ahora yo tengo que soportar las consecuencias. Si Dios no dijo nada ante mi indiferencia, ante mi falta de compromiso, de santidad, ¿por qué ahora yo sí tengo que reclamar cuando Dios justamente envía una disciplina? ¿No les parece que hay un problema ahí de comprensión y donde se interrumpe el flujo de la sabiduría? Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amados hermanos, en Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Como nuestra ira siempre es pecaminosa, lo mejor sería no airarnos, porque siempre que nos airamos, pecamos. Hermanos míos, dice Santiago 3:1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y lo dice en el contexto del capítulo 3 de Santiago, que no hemos llegado, pero vamos a llegar. Y Santiago en el capítulo 3 nos va a decir cómo es una de las mejores maneras como expresamos la ira. Y es con la lengua. Cuando decimos cosas, ofensas, improperios, palabras obscenas o groseras, nosotros estamos expresando no solamente la ira, sino la maldición, porque estamos airados. Y en 1 Timoteo 1:7 dice: queriendo ser doctores de la ley, sin atender ni lo que hablan ni lo que afirman. Por eso la Biblia dice que no difamemos, que no calumniemos, que no juzguemos, porque siempre que hacemos eso, estamos airados. Cuando uno habla del gobierno, porque está molesto, ¿qué cosas dice? Pues uno no dice que Dios bendiga el gobierno, estamos orando en nuestra iglesia por nuestro presidente y por los gobernantes, estamos pidiendo a Dios que les dé sabiduría. En esas charlas de café y en esas charlas casuales, ¿qué decimos? Pues muchas cosas de ofensas, de difamación que debiéramos no haber dicho. Indistintamente si es real lo que estamos diciendo o no,
No debiéramos haberlas dicho, porque la Biblia dice no difamen a las autoridades, porque las autoridades son puestas por Dios. Dios las puso. Puede que yo no la haya puesto, puede que no sea de mi agrado, pero Dios la puso, esa autoridad, y luego pondrá otra, y luego pondrá otra. Puede que esta no me guste, la otra tampoco, y nunca me guste la autoridad, pero Dios las pone. Dios no nos pidió opinión para poner autoridades, Dios las puso. Con los padres, pues a mí no me gustan mis papás, no me agradan lo que me dicen, no me agradan sus reconvenciones, sus órdenes, sus límites, no me gusta. Yo quisiera que me dieran rienda suelta, pero mis padres no me dan rienda suelta y no me gusta, pero son mis autoridades. La Biblia dice, sujétense a sus autoridades, no se crean más que ellos, no piensen que no pueden soportar, porque el que no soporta es el rebelde. El cristiano debe soportar porque tiene la gracia del Señor. Y si él no soporta, está dando cosas contra el aguijón. Pero en el fondo lo que están diciendo los hermanos de Santiago y lo que decimos nosotros cuando nos molestamos es, Dios no es justo. Miren lo terrible de la acusación. Jonás eso fue lo que dijo. Cuando Jonás le dice, es que yo sé que tú eres bueno, benévolo. Bueno, era un teólogo reformado Jonás extraordinario, citó la confesión. Sí, es que como yo sé que tú eres justo y bueno y compasivo y misericordioso, yo decidí no ir a Nínive. Pero ¿qué era lo que estaba diciendo Jonás? Yo soy malo, yo estoy furioso contigo y tú no eres justo. Porque tú estás pensando en Nínive, pero no estás pensando en mí. Pues si los quieres salvar, usa otra manera. Si les quieres predicar, envía a otro, pero no me mandes a mí. Tú sabes lo ortodoxo que soy, lo nacionalista que soy, lo defensor que soy de los judíos. O sea, ¿cómo me mandas a mí? No, eso no es justo. Yo les pregunto, ¿se admite que un hijo de Dios, salvado por gracia, sumiso a la voluntad de Dios, acuse a Dios de injusticia? O sea, ¿pudiera yo acusar a Dios de que Dios no es justo? ¿Pudiera Dios decir, ok, pues me acusaron, pero pues yo sé que no es así? No, lo que dice es, si yo acuso a Dios de injusto, no me llega la justicia de Dios, sino las consecuencias de mi rebeldía, porque yo estoy acusando a Dios de injusto. Eso fue lo que hizo Jonás. El problema de Jonás no fue airarse, amados hermanos, por un gusanito, ni por una planta o una enredadera que le protegía del sol. El problema de Jonás fue acusar a Dios de que Dios no era justo. O sea, no es justo que tú salves a nuestros enemigos. Eso no tiene sentido. Y Jonás se metió nada más ni nada menos que con el Señor. Con aquel que le dio la vida, con aquel que ha defendido al pueblo de los mismos enemigos ninivitas, con aquel que le dio una orden de servicio, con aquel a quien él se debe. Es decir, estaba pateando la lonchera, estaba golpeándose contra la pared, estaba dando patadas de ahogado, dando cosas contra el aguijón. ¿Y quién es el que va a sufrir las peores consecuencias? La primera consecuencia la tuvo Jonás en irse en sentido contrario, porque quedó registrado que Jonás era un profeta rebelde, que quería hacer la voluntad de Dios a su manera y cuando le convenía. Pero cuando él sentía que no le convenía, se rebelaba, y como él ya era grandecito y era un profeta con buena voz y buen tono, pues le dice, Señor, no, a Nínive no voy, mándeme a Samaria, a Nazaret, mándeme a Belén, mándeme a otro pueblo, yo con gusto, pero a Nínive. Podemos tener esa decisión de elegir a dónde vamos y a dónde no. La segunda acto de consecuencia es cuando Jonás dice, es que temo a Jehová, Dios de los hebreos. Y uno dice, no, qué confesión tan genial, una confesión tan genial, pero ¿cuál fue la acción de él? Buena palabra, mala acción. Buena palabra, buena confesión, pero malas reacciones. Y muchos estamos allí. Tenemos buena palabra, buena doctrina, pero acciones terribles. Jonás cuando dice, échenme a lo profundo del mar, o échenme como si fuera una mercancía al mar, y estoy seguro que el mar se aquietará. Mire que Jonás incluso predice un milagro. ¿Sí? Era un profeta que hasta en el momento de su mayor rebeldía está prediciendo un milagro. Si a mí me echan al mar, se acaba la tempestad y se salvan, no hay problemas, uno por ustedes.
Y uno dice, no, qué valiente. ¿Valiente? Cobarde, debía arrepentirse. Hace una confesión maravillosa, temo a Jehová Dios de los hebreos. Entonces, ¿por qué no se arrepiente? Si le teme tanto, ¿por qué no se arrepiente? ¿Por qué huye? ¿Por qué se enfrenta? Y el tercer momento es cuando el Señor mismo lo encara y le dice, Jonás, ¿estás molesto? Uno sabe cuando alguien está molesto, ¿cierto? Le brillan los ojos, no habla, tiembla, es indiferente y uno dice, está molesto. Está furioso. Y el Señor le dice, Jonás, ¿está molesto? ¿Mucho te enojas? ¿Y qué le dice Jonás? Y ese fue ya el colmo de su rebeldía. En lugar de decir, Señor, lo siento, me arrepiento. Señor, de verdad, desbordé mi ira y me estoy metiendo en problemas. Señor, confieso mi pecado de una ira desbordada. ¿Qué hizo Jonás? Sí y... ¿Estás enojado? Sí y... ¿Problema? Jonás, ¿con quién pensó que estaba hablando? Pensó que estaba hablando con el papá, porque así los hijos se enfrentan a los padres. Pensó que estaba hablando con el compañero, con el vecino, con cualquiera que uno pueda encararlo y levantar la voz y arremangarse y decirle, bueno, problema, acá estoy, ¿es que qué cree que me voy a dejar? Pero Jonás estaba con Dios. Jonás estaba con Dios. Y el Señor le dice, ¿no tuviste compasión de una gran ciudad que se pierde? Y pensaste más en ti, en el sol que te da en tu cabeza, y en tu honor y en tu reputación, y no te pusiste a pensar en una gran ciudadanía que está muriendo sin tener el conocimiento de la justicia de Dios. Es decir, el mismo argumento que usó Jonás contra Dios, Dios lo usó contra Jonás. Claro que yo soy compasivo, porque les voy a perdonar a ellos, pero es que el pecado de ellos es por ignorancia y desconocimiento, pero el pecado tuyo no es por desconocimiento. Es decir, si ponemos en la balanza Nínive y Jonás, ¿quiénes eran más malos y más pecadores? ¿Quiénes tenían más argumento y conocimiento para no pecar tanto? Jonás, porque Jonás era un profeta. Los ninivitas eran impíos. Los ninivitas necesitaban un predicador, pero Jonás era un predicador. Amados hermanos, Jonás fue víctima de su propio invento. Señor, yo no voy a Nínive porque tú eres compasivo y misericordioso. Y el Señor le dice, como yo soy compasivo y misericordioso, te doy la oportunidad de no morir, perdono a los ninivitas, pero te perdono también a ti. ¿Qué creen que sintió Jonás? Tremendo, ¿cierto? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando las pasiones se desbordan, cuando hay descontrol en las emociones, cuando perdemos el rumbo y la razón, pues no hay justicia, cometemos locuras. Por eso aquí la Biblia dice, frenen la ira, frénenla. No, yo no puedo. No, tú sí puedes, porque tienes el Espíritu Santo. Si me dices que no es porque no tienes el Espíritu Santo, porque la ira nos lleva a cometer locuras y a mostrarnos totalmente necios. Saulo, David, Elías, Job, Moisés, Jonás, Ismael, ¿quién más? Pecamos por ira, porque no logramos entender que la ira nuestra no sirve para nada. La ira nuestra solo nos hace mostrar como necios. Cuando yo me airo, soy el hazmerreír de los demás. No logro nada. ¿Qué logro con airarme? No logro nada, solo se ríen de mí, se burlan, la gente se aleja de mí, me quedo solo, pierdo apoyo, pierdo amistad, porque actúo como loco, como necio. ¿Qué logro cuando me airo? Nada. Jonás, ¿qué logró? ¿Logró evadir? No. Jonás quedó ahí como un ícono de un hombre que, conociendo ampliamente la palabra, actuó en contravía a la palabra y se expuso porque expresó sus emociones, como dicen hoy en día, honestamente, pero es que uno honestamente también peca. Y uno sinceramente también peca. Y uno genuinamente también, siendo muy claro y muy contundente, también ofende. Y la Biblia nos dice que tengamos cuidado. Joacim fue otro rey iracundo, pero pues él estaba apartado de Dios y tuvo las consecuencias.
Nehemías 5:6 dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Pudiéramos justificar nuestra ira en estos ejemplos, pero la Biblia dice que es mejor no. Caín se airó contra su hermano y lo mató. David, para esconder un pecado, se airó contra su amigo, ¿cómo llamaba? Urías, que no quiso cumplir sus órdenes, y las órdenes de David era para protegerse él, y como no le cumplió las órdenes, entonces lo mandó matar. Amados hermanos, la ira nuestra no obra la justicia de Dios. Si usted se aira, nadie se arrepiente por su ira. Si usted se molesta, nadie aprende a obedecer por su ira. A nadie instruimos o discipulamos o corregimos con ira, porque la ira no sirve. La ira es un mal ejemplo, es una mala reacción, es un mal sentimiento que no nos lleva a ningún lado. Usted quiere lograr objetivos en la instrucción, en el discipulado, en la sabiduría, pues actúe de otra manera, pero no con ira. ¿Sí me hago entender? Tardos para airarnos, porque la ira del hombre interrumpe, es un disruptor, es una barrera, ¿sí? Es un impedimento, es un disuasor de la justicia de Dios. ¿Queremos justicia? Actuemos con misericordia. ¿Queremos justicia? Actuemos con compasión. Si Dios nos manda a predicar a nuestros enemigos, prediquémosles. Eso es problema de Dios, si los salva o no. Ese no es mi problema. La Biblia dice, prediquen a todo el mundo, oren por todos, oren por sus gobernantes. No, pero es que este gobierno no me cae bien. Bueno, Dios no dice eso. Oremos por nuestros gobernantes, oren por sus enemigos. No, pero es que me hizo daño. Bueno, igual oren. ¿Sí me hago entender? Nosotros somos tan selectivos que queremos decirle al Señor, yo sí oro por algunos enemigos, pero por los que ya murieron, ¿sí? Yo sí oro por algunos gobernantes, pero los que son de mi agrado. Yo sí oro por algunas personas, pero por los que me hacen bien. Dice, no, no es así, es por todos. Por todos los que están en eminencia, por todos los que sufren, por todos los presos. O sea, cuán difícil es poner en práctica. Y cuando actuamos así, lo que estamos diciendo es, tú no eres justo porque me mandas a orar por alguien que me ha hecho daño. Es decir, acusamos a Dios de injusticia como si tuviéramos ese derecho, cuando lo único que tenemos es derecho de arrepentirnos y de obedecer. Y que el Señor nos ayude. Espero que no se airen. Y si se airen, aírense con el Señor y arreglen el problema con Él. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos perdón, porque todos los que estamos aquí, todos, damos cosas contra el aguijón. Es decir, nos golpeamos contra la verdad, contra la ley, contra la rectitud, queriendo cambiarla, queriendo dar opiniones, queriendo dar argumentos, queriendo presentar nuestras versiones, cuando no tenemos derecho. Tú no nos dices a dónde queremos ir, tú nos mandas. Tú no nos dices qué queremos hacer, tú nos ordenas qué hacer. Tú no nos dices, bueno, hijo mío, opina, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué quieres hacer? No, tú dices, a todo lo que te mande irás y harás todo lo que yo te diga. Y cada vez que no queremos hacer lo que tú nos mandas, nos damos golpes contra la pared y sufrimos. Y muchos de los que estamos aquí hemos sufrido y estamos sufriendo consecuencias de nuestro pecado, de nuestra ira, de nuestros reclamos. Enfermedades, migrañas, enemistades, soledades. Y a veces después decimos, pero es que me siento solo, pero es que yo he golpeado o he alejado a los que me ayudan. A veces digo, es que me siento frustrado, pero es que claro, quiero imponer mi voluntad a toda costa. A veces digo, es que me siento desgastado, me quedé sin energías. Claro, es que gasté mis energías en lo que no conviene. Perdónanos, Señor, porque toda esa fuerza, esa inteligencia, esa sabiduría, esas estrategias que tú nos das, debiéramos usarlas adecuadamente. Y todos esos deseos que tenemos, que deseamos lograr con nuestros hijos o con los que nos rodean, debiéramos usar métodos y herramientas sabias. La oración, el consejo, el ejemplo, la mansedumbre, las actitudes empáticas, cordiales, pero muchas veces usamos la ira, el enojo, la ofensa, la sátira,
y no logramos nada, sino que causamos más daño. Y posiblemente hoy como padres tenemos que reconocer también, y como pastores, ancianos de la iglesia, que no hemos obrado bien con nuestros hijos o con la iglesia en algunas cosas, en ese sentido que hemos hablado, y te pedimos perdón. Porque posiblemente hemos exasperado a hijos tuyos. En lugar de hacerles bien, les hemos exasperado. Y posiblemente en lugar de hacer bien a nuestros hijos, les hemos exasperado. Y te pedimos que nos ayudes. Perdónanos, danos sabiduría. Pedimos a ti, que eres la fuente inagotable, y ten misericordia de nosotros y también de nuestros hijos, de nuestra iglesia, para que podamos no solamente predicar la gracia, sino actuar en gracia. Para que podamos articular la gracia, pero también ejemplificar la gracia con acción. Ten misericordia de nosotros, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.